Hola a todos, bienvenidos al episodio número 7 del podcast de Fundación Medihome. El trabajo, un derecho humano fundamental. ¿Con cuántas personas con discapacidad compartís tu ámbito laboral? Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país mediante la Ley 26.378, se reconoce el derecho al trabajo y los Estados deben salvaguardar y promover el ejercicio del derecho, incluso para personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes. Bueno, y para no perder la costumbre, voy a introducirlos, en este caso a mi compañera Caro. Hola Caro, Enio no va a estar presente por cuestiones técnicas. Hay que aclarar que nosotros estamos grabando estos podcasts y haciendo todo el trabajo desde nuestras computadoras personales, en el ámbito eh, de la casa, de nuestra casa, en un ámbito privado, o sea que surgen desperfectos técnicos porque, bueno, no tenemos una tecnología de punta, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, tercer intento, vamos que ahora sale. La tercera es la vencida. Tenés, tenés que, eso que dijiste está muy bien. Estamos, en Argentina hay aislamiento social y preventivo bueno, por el tema del coronavirus y hacemos lo que podemos. Nos agarró de sorpresa y acá estamos, con los dispositivos. Fue como que pasó esto y quedamos de este lado, quedamos atrapados de este lado y bueno, acá estamos, haciendo lo que podemos. Tal cual. Pero bueno, eso Pero no hoy quita. tenemos un tema lindo, Hoy tenemos un tema lindo. Bueno, y eso no quita tampoco el compromiso, ¿no? Y el amor que le ponemos a esto que estamos compartiendo con ustedes. tal cual. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Dime, ¿Cómo te imaginas una realidad sin trabajo? una realidad sin trabajo. Esta es una pregunta que he analizado un par de veces porque, bueno, estudio ciencias sociales y me vi obligada varias veces a replantearme un montón de cosas. Em, para mí el trabajo se creó como una forma de dominación y de esclavizar y de mantener controlada a las masas. Una realidad sin trabajo para mí sería la era de cazadores-recolectores, donde no había mercancías que se producen a mansalva, donde no hay una mano de obra para producir a grandes escalas, no siendo parte de un sistema capitalista salvaje, demoledor, que nos obliga a esclavizar nuestras horas, nuestros cuerpos, para producir, bueno, para aportar a un sistema que está fuera de toda humanización y dignidad. Bien, claro. Sería otro concepto del trabajo, ¿no? Otro concepto del Sí, trabajo. No sé si pensar la realidad sin trabajar, pero sino como qué es el trabajo y para qué, con qué funciones fuera fue del creado. mercado. Claro. Bueno, y en función de esto que vos decís, siempre a mí me gusta como buscar el significado etimológico, porque es el origen, ¿no? De las palabras que después forman nuestra realidad. La palabra trabajo apareció en el siglo VI, es un deverbal de trabajar, proveniente del latín popular tripaliare, que significa atormentar, atención, torturar con el tripalium significa trabajar. Exacto. Bueno, que el tripalium, ¿qué será? Es una herramienta con picos eh, para eso, para torturar. Ah, qué lindo. Bueno, me hace acordar a un rastrillo, ¿cómo se llama? El tridente, Claro, ¿no? claro. Qué violento. Bueno, y en el siglo XII se actualizó y pasó a designar también el tormento psicológico o el sufrimiento físico. O sea, siempre está relacionado con un tormento, con una tortura. Qué bárbaro que ese será el origen etimológico de la palabra trabajar. Fuerte, ¿eh? Sí, nos Fuerte. dice muchísimo.
Pero bueno, volviendo, ¿no? a esta cuestión de contexto y de la relación del trabajo, en este contexto actual, ¿no? Con estas condiciones en las que vivimos, sabemos que, bueno, el trabajo está considerado un derecho humano fundamental y que toda persona debería tener la libertad de elegir qué tipo de tortura y en qué condiciones. No, bueno, de elegir qué trabajo, en qué trabajo quisiera desempeñarse, en qué condiciones, en condiciones equitativas, satisfactorias, y la oportunidad de ganarse la vida percibiendo una remuneración digna con protección social y derecho de sindicación, ¿no? Esto es en términos de derechos. Ahora, volviendo al tema de la población con discapacidad y la invisibilidad de la que hablamos siempre, porque como venimos evidenciando en los podcasts anteriores y en general por la experiencia que tenemos desde la Fundación, el colectivo de personas con discapacidad, y digo, pensándolo hasta en términos de cuerpos, ¿no? De cuerpos que pueden resultar incómodos, ¿no? Están ausentes por lo general, son invisibilizados en las distintas coyunturas. Este, y esto que me gusta pensar a mí siempre es en la reflexión interna. ¿Cuántas personas con discapacidad, cuántos de estos cuerpos, de estas personas, nos encontramos en los ámbitos laborales, en nuestros ámbitos laborales? ¿Con cuántas veces vos te cruzaste, compartiste con alguna persona con discapacidad del ámbito laboral o te atendieron, no sé, en la administración pública, en un kiosco, en un almacén? Está bueno empezar a hacer este tipo de registros del contexto más cercano, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Dónde están? ¿No existen? Sí, bueno, es como un poco la pregunta de siempre. Les paso datos actualizados. Para la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el 80% de las personas con discapacidad están desempleadas. Uno de cada 10, ¿no? Una persona de cada 10 personas con discapacidad, siempre en el ámbito de discapacidad, tiene trabajo. Y el cupo laboral destinado para este colectivo en dependencias gubernamentales de acá de Argentina no alcanza el 1%, cuando por ley debería ser el 4%, ¿no? O sea, no se cumple el cupo laboral del 4% que es obligatorio. O sea que son desempleados y desempleadas crónicas, podríamos decir. Exacto. Y también nos preguntamos, bueno, ¿quién regula esto? ¿Quién es el órgano que tiene que regular todo esto? Y caemos siempre en la misma respuesta. Es el Estado quien debe regular o al menos encarar la problemática de los empleos a medias, los empleos informales, porque cuando una persona con discapacidad consigue un empleo, muchas veces eh, cuando tiene la suerte de conseguir un empleo, lo hace en informalidad. Entonces sus condiciones son peores, hay una discriminación remunerativa. Entonces es el Estado quien debe regular esto. Eh, y también decir que los empleos informales se dan por una razón en este país. Siempre hablamos del contexto de Argentina. Por ejemplo, las cargas sociales para formalizar a un trabajador son excesivamente altas para las posibilidades que el mismo país nos ofrece. Y así se desvanecen todas las posibilidades de encontrar un trabajo digno, con remuneración digna, con aportes jubilatorios, con seguridad social. Entonces tenemos que empezar a entender que el sistema de empleo en Argentina está obsoleto, que es algo que hay que revisar y que por lo menos yo le pido a nuestros gobernantes que se pongan a trabajar urgente en esto. Solo le Solo le pido. pido a Dios, bueno, básicamente lo mismo. Sí, tal cual. Y qué loco esto que decís, como qué desproporcionado, porque la carga impositiva es cada vez mayor y hay cada vez mayor desempleo en blanco, cada vez más trabajos informales, ¿no? Sin, como decís vos, Sí, la seguridad social y los derechos básicos garantizados. Y bueno, y a esto que decías vos al principio de la discriminación remunerativa, por lo general que sufren las personas con discapacidad en el ámbito laboral, voy a sumar el dato de género, que siempre está bueno hacer la aclaración, el apartado. Las mujeres
por lo general, y esto es de público conocimiento, tenemos menos posibilidades de acceder a los hombres al ámbito laboral, sobre todo en lugares de poder, ¿no? Y tenemos mayores probabilidades de sufrir violencia física y abuso sexual, ¿no? Claro. Esto hablando de mujeres en términos de género en general. Pero además, las mujeres con discapacidad, y esto no lo digo yo, es resultado de múltiples informes, por ejemplo, acá en Argentina el informe de la REDI con respecto a el género y el trabajo y los distintos ámbitos, los informes actualizados de la REDI hablan de esto, ¿no? Que las mujeres con discapacidad son doblemente vulneradas en cuanto a la problemática del trabajo por esta cuestión de ser mujer y de además ser mujer con discapacidad, ¿no? Doblemente vulnerados sus derechos. Y sigo con las preguntas. Pensemos en soluciones, ¿no? En casos hipotéticos, en soluciones hipotéticas desde nuestro lugar. Yo creo que todos somos diferentes, ¿no? Cada persona es diferente y tiene una capacidad productiva diferente. Al margen de la cuestión de la discapacidad, ¿no? Podríamos pensar en el trabajo en términos de desarrollo de las capacidades personales. Yo creo que no todas tenemos las mismas herramientas y los mismos accesos a la educación, a una economía que logre satisfacer todas nuestras necesidades y más. Eh, es difícil que una persona que llega a los 40 años sin saber leer ni escribir pueda tener una capacidad productiva fluida. Y esto se da porque muchas veces las personas con discapacidad quedan relegadas de los sistemas. El acceso es mínimo, ¿no? Lo que estamos diciendo es tener un acceso a una educación de calidad, inclusiva, a una economía que le facilite el día a día. Eso creo que marca muchísimo la capacidad productiva de cada uno. Claro, sí, totalmente. Es muy complejo. O sea, la raíz de la cuestión es que no vivimos en una sociedad inclusiva que trabaja, ¿no? O estados y sociedades que trabajan o trabajen para el desarrollo de las capacidades, ¿no? Y de las capacidades diversas de cada uno, ¿no? Como que no se contempla eso. Pensamos en términos productivos. Pero utópicamente, si podríamos vivir en un contexto que propiciaría el desarrollo de las capacidades particulares, ¿no? De cada uno. Podríamos ser emprendedores, ¿no? Podríamos ser nuestros propios jefes. Se podría pensar en un desarrollo laboral sin tener que trabajar para alguien, sin generar ganancias para un otro, ¿no? Por otra parte, también creo, en cuanto a las organizaciones civiles, como las nuestras, por ejemplo, Fundación Medihome, hay muchas que ya están trabajando, ¿no? En función de esto, o sea, lo sabemos. Pero ¿qué pasa con los sindicatos, no? ¿Qué pasa con el trabajo de los sindicatos en función a impedir que empleadores en el ámbito público y privado, por ejemplo, sigan expulsando a trabajadores y trabajadoras que se discapacitan, en obligar a que se cumplan en ambos sectores de la economía con el tema de la contratación de personas con discapacidad, inscritas en los registros de aspirantes, en las bolsas de trabajo, que sabemos que hay miles, para todos los gustos, tal como se establece en la legislación vigente, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo acá en la ciudad de La Plata, el Departamento de Discapacidad de ATE se mantiene muy activo en cuanto a los reclamos y la visibilización de los problemas que hay en relación al cupo laboral y las personas con discapacidad en el ámbito del Estado, entre otras cuestiones. Y otro de los ejemplos que también está bueno para mí destacar es el trabajo que hace el grupo de fibromialgia de La Plata, en su mayoría mujeres, que están tratando de que la ley que han presentado en diputados y que vienen militando hace un montón y tiene que ver con esto, con el reconocimiento
de la sensibilidad central como una cuestión de salud y derecho, porque ¿qué pasa? Se empiezan a enfermar y como dejan de ser productivas y productivos, automáticamente se quedan sin trabajo y desprotegidas por el Estado, sin derechos, ¿no? Como qué pasa con esas lagunas, de lo que se considera o no discapacidad, productivo o improductivo. Y otro punto que me parece re importante de destacar es que el Estado debería asegurar que las remuneraciones no sean inferiores a la canasta básica familiar, porque esto es imprescindible para empezar a romper el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, ¿no? Fundamental, si no me puedo alimentar, no puedo nada. Como hablabas vos hoy en términos inclusivos generales. Exacto. Y bueno, y también me parece que está bueno, y sigo con las preguntas, siempre que aparezca el término, no, la cuestión de la pandemia. ¿Qué está pasando con el concepto de trabajo o la dinámica laboral y la pandemia en general? ¿Qué pensás con respecto en general y a la población con discapacidad? ¿Ha favorecido, desfavorecido? Claro, no olvidemos que hoy es 90 de noviembre y seguimos en pandemia. Eh, y bueno, la crisis con el correr de los meses se fue acrecentando y creo que cada crisis siempre afecta a los colectivos más débiles y más desfavorecidos. Si hablamos de personas con discapacidad, hablamos de un colectivo totalmente invisible, como dijiste vos ahí lo anteriormente, y como venimos reflejando con todos los temas en todos nuestros podcasts, que los invito a escucharlos, están todos en Spotify. Eh, y son invisibles para los estados y las sociedades, entendiendo que el Estado somos todos. Por ende, la vulnerabilización de derechos en este punto se hace más fuerte, ya que estamos viviendo momentos críticos. Sí, crisis económica y repercute con mayor virulencia sobre los sectores más vulnerables, totalmente. Claro. Pero yo quiero aportar, como que siempre me parece que también una crisis puede ser una posibilidad cuando pensamos en cuerpos productivos o improductivos o que tienen acceso a determinadas cuestiones. La otra vez estaba escuchando un colectivo de pibis con discapacidad, artistas, que hablaban de que ellos, gracias a que, bueno, ahora la pantalla es el formato de comunicación, tenían acceso, y no el cuerpo, y no a través del cuerpo, sino a través de la pantalla, del dispositivo de la tecnología, podían acceder a un montón de contextos que antes no podían. Entonces dejaban la pregunta planteada de que si no será esto una forma, ¿no?, de generar inclusión, o sea, este quiebre que hubo en la forma de trabajar, de capacitarnos, de generar otros espacios de debate, visibilizar otras personas y otras cosas no será una oportunidad, ¿no? Lo dejo ahí picando, ya veremos qué pasa. Pero me parece interesante de pensar. Y para ir terminando, quiero compartirles una opinión de la jefa de la Oficina de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de la Oficina de la ONU, con la cual coincido sobre todo en el fragmento final, ya que creo que cualquier cambio que nosotros queremos generar en las sociedades, en contextos que vivimos, es responsabilidad de todos. Un poco lo que hablamos siempre. Michelle dice que hay un costo colosal cuando se violan los derechos económicos y sociales. Por ejemplo, excluir a las personas con discapacidad de la población activa puede llegar a costar a las economías el 7% del PBI. Claro. Para explicarlo de manera simplificada, si las personas con discapacidad se incluyeran al sistema de empleo, la economía crecería en un 7%, porque no olvidemos que el consumo es el motor de la economía. Y para que una persona consuma, tiene que tener para consumir. Además, cuando las personas con discapacidad no poseen un salario digno, o sea, no poseen un empleo en blanco, perciben una asignación o una pensión.
con lo cual esto genera una salida de dinero al Estado, pero nunca genera un ingreso. Creo que lo más justo en este caso sería cambiar esa asignación por una fuente de empleo digna, un salario digno y todo lo que trae aparejado la seguridad social, los aportes jubilatorios, entre otros. Cambiar el chip, cambiar el chip. La evidencia, sigue Bachelet, proveniente de muchos sectores empresariales, indica que respetar los derechos humanos puede tener un impacto directo en el resultado final de una compañía. Y asegura, los consumidores también tienen su responsabilidad al examinar los temas de derechos humanos relacionados con los bienes que compran y los servicios por los que pagan. ¿Qué pensás, Caro, con respecto a esto? ¿Qué nos cabe? Eh, yo estoy de acuerdo pero hasta ahí. O sea, sé que muchas veces como consumidora de bienes y servicios, el problema está cuando existen monopolios o competencias monopolísticas en donde hay muchas marcas paraguas. En realidad son dos o tres, vamos a decir la verdad, de gran nivel que manejan países enteros. Ni hablar en lo que son servicios, lo que es luz, gas, telefonía celular, internet, que es considerado, en Argentina Internet es considerado un servicio fundamental hoy en día por la pandemia. Eh, y no olvidemos que todos esos servicios están manejados por monopolios. Entonces, ¿hasta dónde podemos elegir y hasta dónde los mismos estados, los mismos gobiernos nos permiten elegir? Porque la decisión de lo que se consume y cómo se consume también pasa por los gobiernos. Y a su vez me pregunto, ¿cómo, ¿cómo le pedimos a un Estado que ni siquiera cumple con el 4% del cupo laboral que regule absolutamente todo lo que funciona mal y que ya estamos muy cansados de exigir? Sí, totalmente. No, y además, qué sé yo, entre el Estado y las empresas hay connivencia, como que muchas veces las decisiones políticas dependen de esas cuestiones, ¿no? Andá a reclamarle a Magoya si llegás a tener un problema con tu empresa de teléfono, ¿no? ¿Qué te atiende? Una máquina. Pero bueno, al margen de eso, a mí siempre me gusta destacar esto de que lo personal es político, ¿no? Que es importante que cada quien, que todos podamos detectar en nuestros ámbitos personales, nuestro contexto cercano, dónde se pueden establecer los cambios, ¿no? ¿Qué pasa con lo que consumimos? ¿Cómo lo hacemos? La información está, existe. Entonces creo que hay cuestiones que sí están a nuestro alcance y que hay que empezar un poco por casa, que se puede. Sí se puede, sí se Sí puede. se puede, pero esto, digo, Bueno, no, a veces aunque no. sea en una dimensión muy pequeña que es la dimensión tuya personal, ¿no? ¿Qué comes? ¿Cómo lo comes? ¿Quién lo prepara? Separame la basura. Claro, claro, sí, 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 un montón de cosas que nos hacen funcionar como una sociedad mejor, pero la intervención del Estado, sobre todo para que lo que el mismo Estado propone, que son las leyes, eh, sea un recurso que no se agote en sí mismo, porque el Estado divulga las leyes y es el mismo, es el encargado de hacerlas cumplir. Entonces, tenemos un montón de leyes, bueno, empecemos a cumplirlas. Totalmente. Hagamos que se cumplan y bueno, en nuestro microuniverso también. Contratemos personas con discapacidad. Informémonos, Eso, informémonos, eso, informémonos sobre los básicamente eso. asuntos y demás. Eso. Cada uno lo que le compete. Bueno, creo que con Bueno, hasta esto es acá, suficiente. Hasta acá llegamos. Sinenio. Extrañamos. Nos vemos la próxima. nos ¿Eh? vemos. No se pierdan el próximo podcast y estén al tanto de las publicaciones que hacemos en el marco del Sos Vos Soy Yo. Un abrazo para Tremendo. todos. Chau, chau. Adiós.